Arranco a compartir pantalla. Hecho, disfruto. Ahí vamos. Ahí me ven la pantalla. Vamos a ir a Sí, perfecto, se ve perfecto. el sistema. Como dije, hoy lo que vamos a hacer es ayudarlos a que ustedes puedan utilizar la herramienta en el máximo potencial, y una de esas prestaciones es el cálculo de análisis de necesidad. Vamos a ir a compras, informes y consultas, y vamos a entrar a la parte que dice análisis de necesidad de compra. Acá, cuando nosotros abrimos esta pantalla, algo que tenemos que mirar primeramente, y por eso lo marca con color, es el origen del cálculo, ya que la necesidad de compra puede ser generada por diferentes parámetros. Si nosotros abrimos esta pantalla, vamos a encontrar los que tenemos en instalación. En este caso tenemos en base a mínimos y máximos de existencia, que ahí el sistema lo que hace es tomar de la ficha del repuesto lo que nosotros le colocamos como mínimo y máximo, y genera, a raíz de los filtros que le vamos poniendo, nos va trayendo la información. ¿A qué va? No abrí la pantalla justamente ahora porque yo lo que le quería mostrar es que según no es solo el origen de cálculo lo importante a la hora de entrar a esta pantalla, sino que, como verán, al costado tenemos filtros de análisis. Porque nosotros, tocando en los filtros, podemos ir segmentando la información. Porque seguramente nosotros, cuando pongamos el origen de cálculo en base a mínimos y máximos, nos va a traer muchísima información que capaz que va a ser difícil de ver en un principio. Entonces nosotros acá nos da la posibilidad de segmentarlo en almacenes, de colocarlo en la lista de precios para que nos valorice cada uno de los artículos, colocar un proveedor, porque si nosotros sabemos que esto es según el uso que le vamos a dar y cómo vamos a tratar la información, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, podríamos colocar un proveedor y ponernos a tratar el análisis de necesidad de compra hacia ese proveedor específicamente. Después tenemos el tipo de artículo, en este caso en repuestos. Podemos segmentarlo por familia. Fíjense, tenemos todos los tipos de familia, las líneas. Esto depende de cada instalación, ¿no? Tenemos las aplicaciones, los grupos estadísticos y, por último, el estado. Llegado el caso de que querramos saber los que son usados. Si ustedes ven, si nosotros cambiamos ahora de origen de cálculo, si ponemos, por ejemplo, histórico de ventas, ahora la segmentación de la información va a ser otra. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando traemos en base a mínimo y máximo de existencias, eh, nosotros, cuando tocamos actualizar, al nosotros no poner ningún filtro, no filtrar la información, el sistema va a buscar toda la información dentro de lo que está cargado, y van a tener que aguardar unos segundos a que lo cargue, ¿no? Si nosotros sabemos que vamos a tratar con la gente de Agrometal, por ejemplo, no sería importante cargar todas estas de CNH, por ejemplo. Entonces, si nosotros directamente en el filtro colocamos Agrometal, vamos a agilizar el trámite, digamos. Más allá de que varían unos segundos, ¿no? Pero también la pantalla nos traería menos información, creo que sería mejor. Dentro de esta pantalla lo que vamos a encontrar es el código del repuesto, en este caso, la descripción que tiene colocada en la ficha, la existencia deseable que nosotros, que el sistema presume que tendríamos que tener, la existencia real que tenemos de este producto, la existencia que vamos a tener porque tenemos cargado una orden de compra. O sea, en este caso, este anillo Seger, nosotros sabemos que tenemos 25, pero hay una orden de compra por 10. Así que, como el sistema presume que nosotros tendríamos que tener 130 en stock, le resta los que en realidad tenemos en nuestro almacén, en este caso en el que está colocado en el sistema, en la parte de configurar, lo que tenemos que nos va a llegar por orden de compra. Entonces calcula la necesidad en 95. Bueno, y después, en este caso no nos trae valorización, porque fíjense que yo acá no coloqué ninguna lista de precios. Si yo acá pondría, por ejemplo, costos, fíjense que cuando yo hago escape, se me
borra la información que tenía aquí, que en realidad no es que se borra, sino que se deja de mostrar, porque podríamos cometer el error de trabajar sobre esa información y que no esté actualizada a lo que nosotros filtramos. Entonces lo que nos hace es, nos obliga a refrescar la pantalla, ¿no? Volvemos a refrescar la pantalla y lo que vamos a encontrar ahora es que en la parte de valorización del sistema, el sistema ahora está relacionando los repuestos con la lista de precios que yo le coloqué. Eso también lleva un tiempo. Por eso uno tiene que colocar, por ejemplo, la lista de precios si es que va a realizar el análisis en base a la valorización. Si uno no lo va a tener en cuenta, colocarlo no ayudaría, digamos, no sería importante, digamos. Vamos a esperar unos segundos. El sistema lo cargue. Por eso es muy importante que ustedes vean los diferentes filtros que tenemos para no perder estos segundos en que el sistema esté... Y acá porque tenemos 739 ítems, ¿no? Puede haber instalaciones que haya mucho más, y el sistema va a tardar porque tiene que relacionar la información, ¿no? Bueno, y aquí como verán, en la parte de valorización tenemos el precio de los diferentes ítems. Nosotros, por ejemplo, como le decía en un principio, para que lo vean más explícitamente, en este rodamiento, por ejemplo, que nos dice que la existencia sería de 141, la deseable y la necesidad, si nosotros haríamos doble clic y entraríamos a la ficha, si vamos a la pestaña de precios y existencias, vamos a ver que los límites de existencia, en este caso, están fijados en un mínimo de 70 y un máximo de 141. Si nosotros volvemos a ver, vamos a ver que el sistema nos trajo deseable 141. Esa información la tomó de la ficha del repuesto, de la pestaña de precios y existencias y la parte del límite de existencia, que puede ser que lo tenga puesto general o por almacén, que eso lo habíamos explicado en otra charla, que es mejor colocarlo general que por almacén, pero bueno, existe la posibilidad que nosotros acá tuviéramos dos almacenes y cuando vamos a la parte del filtro análisis, colocamos otro almacén, tuviéramos otros límites y lo tomaría de otra manera el sistema, ¿no? Eso existe. Y bueno, y acá, cuando ven la existencia que el sistema nos trae del repuesto, es la que está trayendo del almacén, en este caso, que está cargado. Otro origen de cálculo podría ser el histórico de ventas, y aquí es donde vamos a encontrar más filtros para poder colocarle a la búsqueda, ¿no? Al análisis, digamos. En esos filtros que se agregaron son los puntos de venta, por si nosotros queremos segmentar la información según el punto de venta, el autor que generó esos diferentes tipos de cargas, el mínimo exigido para exhibir. Esperen que les voy a mostrar primero, vamos a hacer una búsqueda de un histórico de ventas, para si ustedes más o menos ven por qué es lo de los mínimos, ¿no? Porque en este caso, el sistema, en vez de traernos la existencia real y la deseable, lo que nos va a mostrar es históricamente, en los diferentes años, qué cantidades del producto se fueron comprando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos este producto, este repuesto, vamos a ver que en 2017 se vendió 1, en el 2018 20, 2019 19, en el 2020 no se vendió, no se compró, y el proyectado es el que saca el sistema de todos estos años, el proyectado, y a raíz del proyectado calcula la necesidad, teniendo en cuenta la existencia del producto. Si nosotros en esta parte colocaríamos un mínimo de cantidad para exhibir, le estaríamos diciendo al sistema que nos muestre todos los repuestos que, por ejemplo, si yo pongo cantidad 2, serían los que mínimamente se compraron 2. Y esta parte de importe podríamos utilizarlo si queremos manejar una cifra de negocio. Si nosotros decimos, bueno, voy a ver la parte de compras, pero las cosas que son de más de 5 cifras, por ejemplo. Bueno, podríamos colocar aquí y nos traería esa cifra de negocio, ¿no? El periodo
Fíjense que el sistema por omisión coloca 3 años, pero eso no quiere decir que siempre sea así. Nosotros, si por ejemplo quisiéramos ver el histórico de hace 10 años, podríamos entrar aquí. Si nosotros hacemos clic sobre el mes, podemos poner de qué mes estamos tratando, y si hacemos clic sobre el año, podemos subir y bajar en los diferentes años, sin tener que movernos de esta manera, que capaz que llevaría más tiempo. Directamente acá ponemos qué año, podríamos poner 2010 en enero, el primero, y fíjese que acá abajo el sistema nos da la referencia de cuál es el día de hoy, ¿no? O sea, acá este sería el 0 y nosotros tendríamos la referencia. Bueno, ahí podríamos poner la acotación de periodo. Aquí en la parte de acotación podríamos colocar, porque como ven, nosotros nos trae columnas con los años. Nosotros capaz que tenemos un producto que es muy estacional y decimos, no, mira, yo no quiero saber este producto, cómo se fue vendiendo en los diferentes años, sino cómo se vende en, no sé, en los peores meses, cómo se compra en los peores meses o en los meses más cuesta, cómo se compra, ¿no? Entonces, ahí podríamos colocar los meses o mismo, al último vamos a encontrar los trimestres, si queremos analizar las compras por trimestre. Luego, esta parte de regularidad también es muy interesante, porque fíjense que aquí tenemos proximidad y frecuencia. Nosotros con frecuencia, lo que podemos hacer, fíjense que si yo puse un periodo de 10 años, si yo llego a colocar en frecuencia 10, fíjense que acá aclara que es en años, yo lo que voy a traer de información va a ser los repuestos que yo compre en un periodo de 10 años y lo compré todos los años. Ojo, ojo, Adrián, que está diciendo compré y corresponde la palabra vendí. Disculpa. Es comprado por los clientes, pero vendido por Claro, nosotros. disculpa. Sí, claro. Los que yo vendí en esos 10 años. Si yo colocara acá 10 años, ya la parte de proximidad perdería un poco la fuerza. Digamos que si yo quisiera saber cuál fue lo que vendí en todos los años, pondría 10 y tendría un análisis de un producto, por ejemplo, de la matriz BCG, el producto vaca lechera, ¿no? Pero si yo pusiera en frecuencia 3 años, pero quisiera saber que esos 3 años sean los últimos 3 años, porque yo quiero saber que el producto esté más o menos, que sea actual, porque yo puedo poner en frecuencia 3 años, y si no tiene proximidad puede ser que se haya vendido los primeros 3 años y después se dejó de vender. Que eso también lo podría, por eso es un filtro de análisis y no es algo preciso, sino que cada uno lo va segmentando según la información que quiera encontrar, ¿no? Acá podría, entonces, por si no quedó claro, en la parte de proximidad sería del 0, que sería hoy, hacia atrás, cuántos años quiero yo que el producto se haya vendido. Si es 1 año, 2 años o 3, lo que ustedes decían, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podríamos poner frecuencia exigida, no sé, si pusimos 10 años, podríamos poner los últimos, los 5, y podríamos poner que sean los últimos 5. Si nosotros ponemos escape y refrescamos, vamos a guardar que traiga la información. Otra de las cosas que nos puede pasar es que pongamos tantos filtros que la información capaz no se encuentre, llegado el caso que pongamos algo muy específico, ¿no? En este caso, como verán, sí lo encontró y nos trajo, fíjense que si yo puse 10 años y puse que se haya vendido con la proximidad de los últimos, fíjense que acá en estos años no me aparece. Si yo hubiese puesto acá que quiero que los 10 años se haya vendido, aguardamos que el sistema busque información. Esto es interesante, por ejemplo, si quisiéramos ver un producto que se vende, que tiene una trazabilidad de... Aguardamos. En este caso, a ver, espera. Tenía 10 años.
A ver, capaz que lo que estoy buscando justamente no... Esto, Adrián, se debe a que no hay movimientos anteriores, una Claro, se base de ve que datos no tiene movimientos de hace tantos años. actualización. Pero Claro. bueno, lo que me está mostrando que una vez que se empezó a mover el producto, se mantuvo en todos los años. No es que un año no se vendió. Mismo, otra cosa que podría hacer yo es colocar, eh, si quiero, un mínimo de cantidad que se haya vendido, ¿no? Lo Luego, más habitual es en base a mínimos y máximos en general, ¿no? en general, se utiliza mucho porque en realidad yo creo que la parte de histórico de ventas, como comentario, ¿no? Se utiliza más para hacer un análisis más a futuro que lo que estamos haciendo en el momento, que en realidad nosotros colocando en base a mínimos y máximos, podemos saber qué es lo que tenemos que en el momento comprar, ¿no? Después, Tal bueno, cual. tenemos una característica que es con inmovilizados, que es algo muy particular, que tiene en cuenta productos que, por más que no se hayan vendido en el periodo que yo le coloqué, los tiene en cuenta si existe la necesidad de stock, porque no se tiene en existencia real, pero en la ficha sí tiene un mínimo, ¿no? Un histórico de ventas perdidas, donde me mostraría, a ver, esperen que quiero ver que no me haya quedado el periodo puesto, si no me va a buscar mucha información. Mismo podría haber sacado la valorización para que sea más... Acá nos mostraría las ventas que yo me perdí de hacer por no tener stock del producto, la existencia que tengo, las órdenes de compra que tengo de esos productos. Esto lo daría a modo de información, ¿no? Porque realmente la columna que nosotros vamos a ver es la necesidad que tendríamos de ese producto eh, para no tener que las ventas perdidas, ¿no? Una consulta, te pido disculpas. Sí, ¿Con qué criterio muestra las ventas perdidas? ¿De dónde, cómo lo calcula eso? ¿O en base a qué? nosotros podemos cargar cuando nosotros cargamos en la parte de ventas comprobantes, cargamos una Notas de nota de pedido. pedido, llegado el caso de no tener stock, podemos cargarlo como que se perdió esa venta y se justifica que se perdió por, no sé, no tener stock, por ejemplo. Entonces Ah, eso al sistema le avisa que no se pudo vender, que fue una venta perdida, después obviamente lo segmenta, por ejemplo, por no tener stock. Y eso es lo que el sistema toma de información para poder traernos ese número, digamos. o sea, necesita sí o sí ser alimentado Sí, sí, como un por eso resultado nosotros, manual. claro, por eso nosotros siempre pedimos que se cargue la información, porque muchas veces este tema de las ventas perdidas cuesta un poco cargarlo, pero es necesario para después tener un análisis, ¿no? Porque a veces uno cuando vende sí carga, pero cuando se pierde la venta, a veces uno deja de cargar esa información que en realidad es necesaria para un análisis a futuro, ¿no? Un detalle con respecto a lo que decía Andrea, que cargado en forma manual, me llamó la atención que destaque en forma manual. En realidad yo tengo que indicar que la venta se perdió, si no el sistema no sabe que la venta se perdió o que el cliente aún está esperando la mercadería. Decido yo en el momento, en un determinado momento, decido esto se perdió. No es Claro. manual, es una decisión, digamos. ¿Me explico? No, Después el sí, sistema lo hace todo automáticamente, lo suma todo automáticamente. no, Pero está soy bien, yo el que entiendo. decido que algo se perdió. No es que el Claro, sistema decide que se perdió. Yo no, tengo la está bien. autoridad para decir esto se perdió. Claro, ¿Te acordás, Adrián, que es la nota de pedido? Y si por algo, alguna parte no se cumplió, lo mando a ventas perdidas. Y el sistema lo hace todo automáticamente después. claro, no solo entiendo, pero por eso hice énfasis, porque seguramente es lo que dice, lo que mencionó Adrián, que no se debe cargar mucho, y para mí resulta ser un análisis interesante futuro, yo que estoy en compras, de poder ver y analizar eso, pero necesito que la gente de ventas eh, tenga ese concepto presente y vaya limpiando sus notas de pedido que Y no lo vendió aplica, con tal algún cual. concepto, exactamente, por Exactamente, eso. tal cual. Lo tiene que Por eso aplicar. preguntaba con qué criterio
calculaba, pero sí, necesita de nuestra carga. Claro, ahí necesita la alimentación del usuario, digamos. Es importante. Bueno, después tenemos solicitudes de venta pendiente de cumplimiento también. Yo acá cargué. Nosotros si realizamos, por ejemplo, yo a modo de ejemplo cargué una hoy. Cargamos una desde esta ventana. Nosotros vamos al menú, por ejemplo, y cargamos una nota de pedido. Y la cargaríamos, por ejemplo, un cliente X. Le cargaríamos un repuesto del cual no tenemos stock. Ahora guárdenme todo. Ahora el sistema nos trae y nos avisa. Nosotros tenemos una solicitud de venta pendiente de cumplimiento porque no tenemos stock de este producto, como para tener en cuenta de qué nos estamos, antes de perderlo, de qué es lo que nos podemos llegar a perder por no tener stock, ¿no? Eso también es importante. Y bueno, después tenemos un histórico de consumo. Recuerden que cuando nosotros cambiamos el origen de cálculo podemos ir viendo las diferentes configuraciones que tienen los filtros para ir segmentando la información. Yo en este caso me quedo del 2010, así que va a buscar mucha información, aguárdenme porque... pero esto es más... esperen que vamos a cambiar el filtro. Ahí el sistema está eliminando la información que no corresponde. Vamos a cambiarlo acá, por eso el sistema prevé 3 años para no... Histórico de consumo. Lo achiqué también un poco para que puedan ver estas columnas, que si no, si pongo muchos años... por eso muchas veces también es según lo que queremos ver, los filtros los vamos poniendo, porque recién se me ha hecho muy extenso y no podía llegar a mostrar lo que realmente quería que vean. Nosotros acá vamos a ver los últimos 3 años, por ejemplo, los consumos que hubo de los diferentes repuestos, el proyectado, la existencia y la necesidad. Y bueno, acá como coloqué una lista de precios, tiene una valoración. Y el último es reposición de consumo. Reposición de consumos es bastante básico. Lo que hace el sistema es calcular qué consumo se tuvo en el periodo de tiempo que nosotros le colocamos en el filtro de análisis, que podríamos colocar, no hace falta que sea, podríamos colocarlo en un mes específico, es decir, bueno, yo consumí 10, tengo que comprar 10. No tendría en cuenta proyectado ni nada. Te diría qué es lo que se consumió, qué es lo que reponés. O sea... Es como trabaja en la farmacia, digamos. La farmacia ah, mantienen un stock, vendieron 3 de este producto y reponen los mismos 3 que tienen, una cosa así. La diferencia entre consumo y venta, no sé si eso queda claro. Hay cosas que se consumen, por ejemplo, para lo que sería no sé, las órdenes de trabajo internas, que no es una venta en sí, pero sí es un consumo que hubo, o por ahí un ajuste de existencia por algún motivo, porque no se facturó, entre comillas, pero sí se remitió. En ese caso eso se refiere a consumo. Consumo se refiere a lo que se resta del stock en particular. Si es todo aquello que se resta del stock, más allá de que se haya vendido o no. Ventas es facturación. Esa es la diferencia entre ventas y consumo. Consumo está relacionado estrictamente con lo que se restó del stock, en tanto que ventas es lo que se vendió. Ustedes saben que no siempre se consume, o sea, no siempre se vende todo lo que se consume. Bueno, esa es la idea en realidad. Perdón, Una consulta, Adrián. Hablando acá de reposición, en este caso entiendo el concepto, reposición de consumos. ¿Habrá algún punto que te ofrezca o que te haga una sugerencia de reposición en base a la política de stock de cada artículo? Claro, cuando eso es nosotros mínimo y máximo. cuando trabajamos en mínimos y máximos de existencia,
el sistema lo que hace es tomar el mínimo y máximo que nosotros colocamos en la ficha del repuesto. Eso, por eso nosotros pedimos que cuando se carga la información se tome un criterio, y en este caso es cuando nosotros cargamos, por ejemplo, este rodamiento, yo coloco un mínimo y máximo que tengo como criterio como empresa, decir, bueno, yo de este producto, que eso también puede salir del análisis, de decir, bueno, me fijé el histórico y yo creo que este producto estamos teniendo mucho stock y no sirve, bueno, vamos a la ficha del repuesto y lo modificamos, por ejemplo. Y una vez que lo modifican, el sistema directamente ya toma esa información y vuelve a calcularles todo en base a lo nuevo, ¿no? O sea, no hace falta después. Me deja colocarle, perdón, ¿no? Te deja un mínimo, un máximo, puede tener un punto de pedido y un stock de seguridad, algún parámetro más que se le cargue a esa ficha o no. Es que en realidad el stock de seguridad sería el mínimo que nosotros ponemos. Y punto de pedido, por ejemplo, supongamos que yo pueda decir que como stock mínimo quiero tener 5, máximo 10, y cuando llegue a 7 que me dispare una sugerencia que debo pedir. ¿Ese punto de pedido lo puedo poner en algún lado o no? No. No, está bien. ¿Se entiende la consulta? Sí, se entiende. Ajá. Nosotros muchas veces aclaramos esto de que vamos realizando modificaciones sobre el sistema, pero muchas veces tomamos lo que es general de varias empresas, porque hay empresas que se manejan de diferentes formas, y bueno, encontramos como que esta era la solución más viable a lo general, ¿no? Esta manera de poner un mínimo y un máximo, y que el sistema trabaje con esos parámetros para avisar ante la necesidad de un producto. Claro. Bueno. Buenas tardes, Adrián. Sí. No Hola, lo buenas tardes a nada. todos. Ariel Merlo de Nordemac. ¿Qué tal, Ariel? Pero muy bien, buenas tardes a todos. Una consulta. Ahí nosotros usamos mucho mínimo y máximo, la verdad que una herramienta que a nosotros nos vino muy bien, y incluso en contacto con ustedes, bueno, terminamos de dar forma a eso y la verdad que es algo muy, muy útil. Lo que sí, por ahí que está bueno, que se pueda automatizar o buscar alguna manera de hacer más ágil. Nosotros lo que hacemos para poner mínimos y máximos es un informe aparte del sistema, digamos, tenemos que bajar todas las ventas en el periodo que queremos considerar y demás. De ahí obtenemos, hacemos un análisis en Excel y obtenemos los mínimos y los máximos que sugiere, que calcula el Excel en base a un periodo y demás. Por ahí sería bueno contar con alguna herramienta de sistema, digamos, para poder obtener esa información. Por ejemplo, colocar un periodo determinado, es decir, analizar 2 años, y que el sistema me sugiera un mínimo tal X y un máximo X. Es que en realidad el Que se pueda sistema... poner automáticamente ese mínimo y máximo al sistema. No por ahí pieza a pieza, porque en nuestro caso por lo menos tenemos aproximadamente 11.000 piezas en stock y eso termina siendo muy, muy complicado. Claro, en realidad el sistema da un proyectado que maneja el tema de mínimo y máximo. No te da justamente un mínimo y un máximo, pero te da un proyectado de, cuando vos pones un periodo de tiempo, te tiene un proyectado de la necesidad, digamos, de ese producto. ¿Vos por qué decís que manejás para volver a colocar el mínimo y el máximo en la planilla, digamos? Entiendo bien, vos buscas un mínimo y un máximo, pero para tener qué referencia. Para eso, justamente, para tener un punto de pedido, digamos, que sea analizado por nosotros. Yo creo que el punto de pedido, si la ficha del artículo permitiese configurar una política de stock, es decir, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es el stock de seguridad cuándo debe pedir, nos ahorraríamos tal vez análisis como lo que menciona recién, no recuerdo el nombre de la persona que estaba hablando, disculpen. Facilitaría porque sería una sugerencia directamente de lo que habría que pedir. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, los días martes el departamento de compras tira, no sé, el rubro de repuestos de tal rubro, ¿sí? Bulones. Entonces solo el sistema recorrería, leería y te podría ofrecer
en ese punto de pedido todo lo que está, sin necesidad de analizar. Después cada uno decide si genera el pedido o no, pero el sistema solo te ofrecería ese análisis que estaban mencionando recién. Me parece que Andrea, sería ¿y no es lo bueno nada mismo que más. estamos mostrando ahora con mínimos y máximos? No es exactamente igual. La diferencia que vos estás planteando es cuál es el disparador, pero la decisión si lo compro o no lo compro es la misma, ¿eh? Con mínimos y Exacto. máximos. Sí, Vos lo que estás solamente que planteando lo es que un yo veo disparador necesitaría una previo fórmula. para no llegar al mínimo, sería, ¿verdad? Claro, sí. Claro, pero en Sí. el análisis es exactamente igual. Lo que vos estarías cambiando, cuál es el disparador. En ese caso, el punto de pedido que vos haces hincapié en que falta, le pones como mínimo, le pones el punto de pedido y ya está, Sí, también puede ser. ¿no? Sí, puede Te ser. digo por si no, por si vos ves un obstáculo para usar la herramienta, el hecho de que no tenga el punto de pedido. Lo que plantea Adrián me parece que es piola en el sentido en que cómo se puede automatizar. A ver si Adrián, si yo me confundo, ¿cómo se puede automatizar la registración de cuál es el mínimo y el máximo? ¿Vos te referís a eso? Adrián, no, Ariel. No sé si. Claro, Perdón, no estaba entendiendo. Claro, exactamente. Por ahí Exacto, vos lo una que aclaración pretendés. para Andrea es el tema, el mínimo sería el punto de pedido justamente. Cuando Sí, llega pero al más allá, mínimo, ¿cómo el punto de pedido o el mínimo? Porque acá entró en juego otro concepto. claro, yo le digo cómo usamos nosotros. Nosotros en el mínimo es justamente el punto de pedido. O sea, cada vez que llega el mínimo, Claro, el sistema me exacto, informa a mí que tengo que pedir esa pieza. ¿Cuánto? Lo que me falta para completar el máximo, ¿no? exacto, tal cual. O sea, Pero vos y lo que eso, querés es automatizar, ¿verdad? claro, Automatizar. exactamente. Que te O diga, tener esto información, por ejemplo, con corresponde. parámetros básicos, como decirle qué periodo analizar y que en ese periodo el sistema me diga, mira, para este periodo me diste X cantidad por mes, tu mínimo deberían ser, ¿cuántos meses querés de mínimo? 3 meses, porque en nuestro caso, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Y cuánto querés de máximo? 5 meses. Y el sistema me calcula todo solo. Es un Ah, poco por ahí mucho lo que estoy pidiendo, pero más que nada voy al otro, Eduardo, al hecho de después cargar el sistema, ese Excel, que no es muy difícil hacerlo, pero cargarlo después al sistema sí, porque uno a una las piezas, ponerle mínimo y máximo, por ahí nos lleva mucho tiempo. Y exacto. terminamos haciéndolo en periodos muy largos porque no queremos dedicarle tanto tiempo a meter el dedo en eso. O sea, en honor a la verdad, Ariel, vos ves que te cuesta un huevo poner mínimos y máximos, ¿verdad? Mantenerlos. Claro, exactamente. Ir actualizándolos Imagínate tener lleva dos mucho tiempo. parámetros más. Imagínate tener dos parámetros más. Punto de pedido y, no me acuerdo, mínimo deseable, no me acuerdo qué era. O sea, a vos ya te cuesta mantener dos, ¿verdad? Sería. Claro, yo la verdad que con mínimo, así como está, con mínimo y máximo, la verdad que me funciona muy bien, armamos un buen circuito. Ahora, mi mayor problema es obtener, cargar eso al sistema, digamos, actualizar. Y eso en No base sé a qué cómo es el caso de otros planificación de funcionarios, pero en ventas sería, CNH, por ejemplo, los Ariel. códigos cambian mucho. Periódicamente van cambiando y eso te complica mucho este tema. Entonces tienes que actualizar muy seguido y eso es bastante Claro. complejo. ¿Se entiende, Adrián, no lo que plantea Ariel? sí, sí. Lo que Él yo tiene veo que... de que sea automático es que pierde un poco la... O sea, desde el análisis que hace Vector, vos buscándolo en un mes y viendo más o menos el proyectado, lo que él dice, capaz que sí, lo de ir cambiando el mínimo al máximo, sí, pero yo creo que el análisis tiene que estar porque puedes incurrir en un error al ser automático que lo cambie y capaz que se viene dando una ocasión en la cual se viene vendiendo mucho un producto y después te hace hacer una estoqueada que no era necesaria, no sé. Eh, Otra forma, Ariel, y si vos por lo que planteás es, hasta donde yo entiendo, es en base a que los mínimos sean en base a las ventas, ¿verdad? Claro, exactamente. Nosotros lo que hacemos, cada vez que podemos, digamos, en una etapa que no hay mucho movimiento, es bajamos un informe de un periodo, generalmente son 2 años, y a ese periodo le damos, por ejemplo, cuántos meses de stock quiero tener yo como mínimo, generalmente son 3, y cuántos meses quiero tener de stock como máximo. Y en base a ese cálculo, hacemos ese Excel, y después pieza por pieza le vamos dando un mínimo y un máximo a cada una. Está. Y Ariel, si yo te propongo, por ejemplo, que lo saques en base a las ventas, que sería una de las formas. A ver, Adrián, en base a ventas. Y ponele 3 meses. Histórico de ventas, 3 meses. Para probar, ¿eh?
De hoy 3 meses para atrás. Si no, a veces es más fácil ponerle en el coso, ahí ponerle... Ricardo, Sí, Fernando. perdóname que me meta. Viste que yo la otra vez, por ahí, no sé si en esta misma, te hice un cambio de las unidades básicas en los filtros. Sí. Eso es más o menos parecido a lo que pedí a Ariel, para hacer tipo, en saber cuáles son los puntos de mayor venta, ¿me explico? Entonces podés saber qué cantidad vendés, porque si no, es como dice Ariel, tenés que poner uno por uno, pero también los códigos te van cambiando y por ahí te quedas con un stock muy alto de un producto cuando cambió por otro, ¿me explico? ¿Me entendiste a dónde apunté con el tema de las unidades básicas en su momento? Cuando Sí, los sí, sí, se entiende filtros... perfectamente. Está bien. No te quería hacer esa aclaración porque por ahí a los chicos les puede servir. Bárbaro. Fíjense, ahí lo que sacó Adrián es lo que se vendió los últimos 3 meses. ¿Eso no sería un máximo, Ariel? Un mínimo, perdón. El tema que Edgardo ahí está analizando solamente 3 meses, y nosotros lo que hacemos en realidad es analizar 2 años para atrás y hacer un promedio de lo que se mueve por mes y estoquearnos como mínimo por 3 meses. Por ahí es distinto el cálculo, digamos. Está. Sí, es distinto a lo que yo estaba, se entiende. Está. Lo analizamos, Ariel, a ver qué se puede hacer. Bien. Bien, muchas gracias. Más que nada el tema... Uy, se silenció. Espera. Bueno. Se te silenció, Ariel, ¿eh? Ahí Hola. va. Ahora sí. Ahí está. Ah, perdón. Bien, no, decía, más que nada el tema de automatizar la carga, digamos, porque la verdad que obtener el Excel lo hacemos ya bastante sencillo, pero después pasar eso al sistema es lo que nos está costando mucho. Lo que estás pretendiendo, Ariel, sería una captura de mínimos y una captura de máximos a partir de un Excel. Exactamente, Dardo, exactamente. ¿Y con eso vos estarías conforme? Con eso, claro, me daría a mí poder hacerlo más seguido esta actualización. Más rápido, está, perfecto, se entiende, está. Bárbaro. ¿Algún otro concesionario forma parte, aparte de Andrea de CIS, que esté hoy en día cargando los mínimos y máximos así? O capaz que no lo hace tan periódico, por eso tenemos algún otro caso que pueda aportar. Creo que de 6S estoy participando yo nomás hoy y es solo para conocer la parte que toca con compras. Claro. Pero bueno, me interesa de sobremanera el tema de stock, así que Están estoy cargando los contenta mínimos. escuchándolos a todos. ¿Están cargando hoy en día los mínimos y los máximos, que es lo que el sistema ofrece? La verdad que no lo sé, pero escuchándolos a ustedes, bueno, voy a investigar un poco el tema. Está, 10 puntos. Sí, sí. Bueno, acá de Bramac dicen que sí, que estaría bueno mediante captura, Martín. Así que ¿Acepta importación de datos? ¿Sería eso una captura? en realidad tenemos criterios para lo que es importación de datos. Por eso después lo vamos a tener que charlar para ver cómo lo vamos haciendo, porque en ese sentido no es que importamos siempre datos, sino que vamos viendo si este sería un caso particular. No sé ahí, Edgardo, ¿qué opinas vos? El sistema lo que permite hacer es capturar todo el maestro de los proveedores, todo, con código, descripción, origen, familia, precio de venta, precio de costo, todo lo de una planilla de un proveedor. Por ejemplo, en el caso de ustedes de Case, el sistema carga todo el maestro de artículos de Case, por ejemplo. Ajá. Ahí tendrías que referenciarte, Andrea, lo que es captura de artículos, si no me equivoco, Adrián. Me parece que hay varios. Yo, por ejemplo, estaría necesitando implementar una alta masiva de artículos desde nuestra área de producción, que son todos artículos AMAGA, a vector, que hoy lo tenemos en Beckerman. Por eso consultaba si estaba esa posibilidad después.
amplío a lo mejor en forma particular, pero era la No, consulta. Andrea, lo podés buscar en los tutoriales, buscá captura de artículos. Y ahí vas a ver que hay 6 o 7 formas distintas de capturar los artículos. Lo Sí, podés bueno. buscar en YouTube. Si querés, Perfecto. mandame un mail y yo te mando el link, así lo tenés. Ok. Pero acá Martín comenta que justo estaba en esa parte, Edgardo, de actualización de mínimos y máximos, y le estaba costando un poco. Así que, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Buenas tardes, Adrián y Edgardo. Habla Damián de Superior Hermanos de Santa Fe. Sí, nosotros que venimos de otro sistema, por ahí todavía no le logramos encontrar la vuelta al tema de compras en Bake. Con el tema de eso de los mínimos y máximos, la verdad que es muy engorroso llegar a ponerle a todos los ítems un mínimo y un máximo. Por eso sería muy importante de pensar alguna forma o alguna fórmula, mejor dicho, de poder integrarle al ítem repuesto un mínimo y un máximo en función de no sé, primordialmente de las ventas, ¿no? Calculando hacia adelante lo que se vende o hacia atrás, pero tratar de hacerlo automatizado, porque la verdad que ítem por ítem se dificulta muchísimo hacer eso. Claro, Damián, ahí, sí. perdón. Damián, vos que venís de otro sistema, por ahí podemos capitalizar cómo lo hacías vos con el otro sistema. ¿Cómo lo hacías vos con el otro sistema? El otro sistema tenía un sugerido de compra que lo calculaba automáticamente en función de, bueno, vos podías parametrizar digamos, las fechas en que vos querías comprar. Digamos, si siempre era para adelante, ¿cuántos meses querías comprar para adelante? Si vos ponías, por ejemplo, comprar un mes para adelante, el sistema calculaba con una fórmula de compra que la desconocíamos nosotros, pero era bastante acertada, la verdad que era bastante buena, en función de lo que se había vendido en el mismo mes del año pasado, o en función también de lo que venías vendiendo en los meses anteriores, y bueno, en todo eso, digamos, calculaba una orden de compra. La verdad, la fórmula la desconocemos nosotros, porque eso lo calculaba mágicamente el sistema, digamos, pero bueno, se simplificaba mucho, porque vos decías, bueno, quiero tener las compras de acá a 2 meses, querías estoquearte, por ejemplo, y decir, compro 2 meses para adelante, y realmente comprabas 2 meses para adelante, y bueno, realmente notábamos que estaba bien calculado eso, la compra, pero no sabemos cómo funcionaba internamente la fórmula. Lo que importa igual es el concepto. 2 meses para adelante, ¿de qué? No, vos cuando tirabas la orden de compra, ponías la cantidad de meses para adelante que vos querías tener, digamos. Por decirte, si vos un filtro lo vendés en promedio, no sé, supongamos, 20 veces en el mes, y vos en la orden de compra ponías que te calcule 2 meses de compra, te compraba 40 filtros. Ese cálculo en verdad lo hacía con el mismo mes del año anterior, con el mes anterior de tu venta. Bueno, hacía un cálculo complejo que no lo conocemos nosotros, o sea, no estaba expuesta la fórmula de cómo hacía el cálculo, pero te brindaba la información de la cantidad de ítems que vos tenías que comprar para adelante, digamos. Ese es el cálculo. Vos podías poner que te Lote compre... económico de compras te daba. Sí, o vos podías poner que te compra un mes para adelante. Sí, debería usar una polinómica seguro, pero el tema es, no sé actualmente Ariel cómo lo debe estar haciendo. Yo supongo que debería usar una polinómica exponencial o algo para ir sacando eso. El tema es que el criterio que tomás a la hora de crear esa polinómica va a variar mucho según la empresa. Me parece que eso es algo más... Y es lo mismo que acá, te daba la opción de querer comprarlo o no. Después vos analizás ítem por ítem. Si le da No, ok. por eso, pero el análisis que realiza esa fórmula, yo creo, porque cuando vos haces la polinómica le vas poniendo peso a cada exponente. Por ejemplo, esa fórmula debería tomar el año pasado en ese mes. ¿Cuántos se vendieron? Bueno, se vendieron 3, pero ¿qué peso tiene para mí esa información? Tanto. Y así, y la van creando la fórmula. Sale bien, pero el tema es que capaz que hay empresas que le importa mucho el pasado, hay empresas que solo miran de stock a 3 meses según cómo se vienen manejando los últimos meses porque saben que la empresa creció. Por eso creo que yo,
desde mi posición, o sea, que el análisis lo haga al 100% Vector es un tema, porque más allá de que vos capaz que lo decís a modo de que me Pero tire yo un no quiero, análisis y después yo veo. Sí, lo podemos hacer, no estoy pero... diciendo que lo otro era lo mejor. No me malinterpreten. No, 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 no es Quería eso. Yo recordar, lo... quizás mínimo y máximo sea una muy buena opción, pero es muy engorroso poner ítem por ítem el mínimo y máximo. Bueno, Sobre todo cuando manejas muchas marcas, muchos ítems, entonces es muy complejo. Capaz que estudiar alguna función que bajo algún parámetro que vos pongas, te los calcula automáticamente y te los integre, y vos de esa manera empezás a jugar con eso. Obviamente que es perfectible, después vos podés decir, no, mira, acá me puso poco en el máximo, debería ser un poco más, qué sé yo, pero como base está bueno que te lo ponga automáticamente, de alguna Pero manera. debería ser como una aplicación o funcionalidad que a cada empresa le permita configurar con sus criterios esa polinómica o la fórmula que sea, pero que te permita configurarla, ¿sí? Eh, Estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Ahora, Adrián, ¿no es ventas? ¿No es la parte de ventas, en realidad, en base a lo vendido? Porque me parece que estamos girando alrededor de lo que se vendió. Por eso que yo le hacía hincapié a Damián en qué se basaba para saber cuántos meses para adelante. ¿Meses para adelante es de qué? De un determinado periodo de venta, sería. Porque para mí eso está resuelto con la parte de histórico de ventas. ¿O no, Damián? Sí, no, es también, calculaba también en función del stock que vos tenías, pero No, también el sí, seguro, eso sí. el histórico de venta, por ejemplo, cuando vos, si vendés muchos productos, si vos tenés un histórico de venta de 2 años para atrás, te van a aparecer un montón de repuestos que vos capaz lo compraste en su momento, no sé, hace 1 año o 2 años, por algún pedido en especial que te hizo algún cliente o una venta muy especial y que no tiene injerencia. Ahí te dice lo que vos viste en el año, no está segmentado, o sea, no tiene un índice tampoco que diga, bueno, mira, se vendieron 10 unidades, pero se vendieron una por mes, o capaz que vendiste 10 en un mes, en una sola venta. Y entonces es difícil de analizar ítem por ítem todo ese tipo de cosas. Pero bueno, era avalando lo que decía Ariel de buscar alguna fórmula, que no la conozco tampoco, y quizá vos tampoco, haya que estudiarla o analizarla o perfeccionarla, de poner esos mínimos y máximos para trabajar, como vos decías, ahí lo decía Adrián, que lo más usado es los mínimos y los máximos, ¿no? Nosotros estamos queriendo aprender a ver cómo es la mejor forma de comprar, digamos. Está perfecto, sí. Ahora, yo digo, a ver, Adrián, ponele como cerrar la pantalla y volverla a abrir, por favor. Cierro acá. La ventana esa, cerrar y volverla a abrir. Así tenemos los parámetros como vienen por omisión en el sistema. En la parte de análisis y necesidades de compra sería. Ahí ponele en base a, no, antes de actualizar, en base a ventas, a histórico de ventas. Y pongámosle, bueno, Le ponemos un título. si está laburando, déjala tranquila que labure. Yo digo, a ver, vamos a poner, por ejemplo, estamos en este momento en qué trimestre. Estamos en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Pongamos en el tercer trimestre. Abajo en acotación, tercer trimestre. Y démosle a actualizar. No, el administrador. Él está dando el curso, pero el que está hablando es el jefe de él. La cosa sería, Damián, ahí el sistema te muestra todo lo que se vendió. ¿Me escuchás, Damián? Sí. Sí, te escucho. Sería todo lo que se vendió de los artículos en el primer trimestre de en el tercer trimestre de cada año. ¿Eso es parte del análisis que vos me decís que hacías con el sistema anterior? No, nosotros no hacíamos ningún análisis. Poníamos necesidad de compra y tiraba un listado. Ah, entiendo, está. No era configurable por vos, ya venía. Claro, exactamente. Ah, Ya te decía lo que tenía que comprar. Vos de ahí lo modificabas. Podías ver, no sé, por decirte, a ver, la arandela suplemento que se vendieron 10 en 2017,
Sí. Ahí te está diciendo que tenés 5 en existencia y que necesitas 5. Y ese cálculo no es correcto. O sea, A ver, porque, ¿cómo sería? Espérate, ¿cómo es? y no, por ejemplo, esa arandela, vos vendiste 10 hace 3 años atrás. Eso. Hoy tenés 5 en stock. Hace 3 años no la vendés. Ya, eso está muerto. Y te está tirando que necesitas 5 más para comprar. Entonces ahí vos deberías modificar No, no, eso. no. Y en el otro sistema, espérate, y en el otro sistema te ponía en ese caso, ¿qué te hubiera puesto? Y yo creo que ahí te habría puesto 0, que no tenías ni que pedirla. Que no lo Porque, tenías que comprar. y no, porque ya esa es una pieza obsoleta. También eso es otra cosa, en la parametrización del pedido se hacía en función de la rotabilidad, de la rotación del pedido, del repuesto, digamos. Si vos decías, quiero reponer rotación alta, te tiraba un listado de rotación alta únicamente. Esa pieza, esa arandela que te está pidiendo 5, Sí. es obsoleto eso ya. Porque hace 3 años no lo movés y te quedan 5 en stock, está muerto eso. Básica, por nuestro cálculo, ¿no? Mental, así, burdo. O sea que en ese caso no te la tendría que pedir directamente. No, no la pedía. No. Y, o sea, te vuelvo a repetir, no sé cómo era la fórmula del cálculo, la desconozco. No sé a qué recurría. Lo que yo pude averiguar y de preguntar y todo, lo que me decían es que investiga un poco los años anteriores, investiga un poco los meses en cuál vos estás haciendo el pedido, esa necesidad de compra, cómo vendiste en esos meses, analiza un poco lo que vendiste el mes pasado y bueno, en función de eso va tirándote un número, que puede ser erróneo también, no sé, ¿viste? Uno después, en función de la necesidad de compra que te tira, vos la analizás si es factible o no, porque por ahí también alguien te hizo una compra de ese mes, no sé, te pidió una cosa muy rara y te está diciendo, che, vendiste bien este mes, así que volvela a comprar. Y vos sabés que fue una compra excepcional, porque no sé, se prendió fuego o algo y te lo compraron, si no, nunca más se consume eso. Y bueno, eso hay que investigar. Yo desconozco por ahí las técnicas bien del cálculo de eso, pero sería interesante, en función, volviendo para atrás, a los mínimos y los máximos, que es algo útil, porque si vos podés llegar a calcular un mínimo y un máximo en función de ventas de ese producto, vos sabés que cuando tirás una necesidad de compra o un análisis de compra en función de mínimo y máximo, sabés que están manejando con repuestos que tienen algún tipo de rotación. Y bueno, hacer una investigación sobre los ítems más básica. Acá hay 1334 ítems para analizar. Y uno por uno es complejo ir analizándolo, no sé, en este caso, ¿no? Está. Yo acá, en realidad, lo que haría sería en configurar, poner, por ejemplo, si estoy analizando 3 años, productos que se hayan vendido en los 3 años, porque en realidad un producto que un año no se vendió ya es un producto que tampoco vas a tener mucho análisis en cuanto a compra, porque ya si en un año no se vendió, es muy específico. No sé, capaz que yo lo estoy llevando mucho a otro sector y en el agro pasa. No sé si ustedes tienen productos que un año se vende, al otro no, al otro sí. Sí, sí, sí pasa en estas ocasiones, si vos se prende fuego una maquinaria, algo sí. Pero tienen productos que capaz que un año se vende y al otro año explota. Sí, puede ser, hay un ¿Eh? producto por ahí, no lo tenés dormido y por ahí explota, pero habría que hacer un cálculo también en función de la plata, por ahí. No es lo mismo tener parado un repuesto, no sé, un cigüeñal, un año, que vos esa plata la podés destinar a filtro y lo da vuelta 14 veces a esa plata, o tener destinado un repuesto de bajo valor, que bueno, no vale, obviamente, es malo tenerlo un año, pero bueno, lo tenés un año parado y no es tanta plata, qué sé yo, ¿no? Sí, por Era eso más, acá en los mínimos también podías poner un importe acá en esta parte, que digamos que también sería para segmentar un poco la cifra de negocio, por esto que decís vos, para decir, bueno, este producto lo vendí todos los años, pero ¿cuánto me significa tener más stock o menos stock? Sí, pero ahí no sabía qué decirte respecto a que, capaz que porque no lo veo tanto así como lo decís vos, la polinómica sé que se puede hacer, pero... eh,
Para mí depende mucho de la empresa eso, es muy, muy específico. Capaz que sí puede existir una genérica, como decís vos, que me lo dé, yo lo miro y de ahí tomo la decisión. Siempre ahí va a estar, viste, la experiencia del comprador que sabe qué productos. Hay productos que si yo a cualquier comprador que agarra le hablas de 4 o 5 productos, lo van a tener en mente porque son los que más rotación tienen, son los productos que siempre están comprando o están peleando precio por cantidad, pero y capaz que hay otros productos que son los que realmente salen en la necesidad, que uno los tiene medio ahí olvidados, pero en realidad son productos que se venden y que se necesitan, o también productos que traen clientes, porque capaz que tenés un producto que no se suele conseguir y el cliente viene por ese producto y se lleva el resto de la cartera, ¿no? Pero Sí, a ver, yo básicamente nosotros por ahí participamos acá para aprender un poco y para copiar algunas experiencias de los demás, cómo trabajan los demás y poder llevarlo mejor. Yo no sé cuál es la mejor fórmula de trabajo en el tema de compra. Vos lo decís, cada uno tiene su forma y todo, pero retomo lo del principio, digamos, lo que decía Ariel es interesante, básicamente para acortar un poco los caminos y tratar de ver alguna configuración más rápida, de poner esos mínimos y esos máximos para poder también evaluar otro tipo de necesidad de compra. Nosotros hoy estamos trabajando como la farmacia, como lo decía Ricardo hace un ratito. De lo que vendemos, lo que compramos, porque todavía no le pudimos encontrar otra fórmula mejor para desarrollar la compra. Ojo que esa fórmula, Damián, no es mala, ¿eh? ¿Vos viste alguna farmacia que se funda? Yo no conozco. No, ni hablar, pero bueno, lleva un trabajo y horas hombre que, bueno, obviamente. No, pero en base a la reposición, como laburan las farmacias laburan con mínimo stock porque los productos son caros y en general suelen ser exitosos. Hay algunos que se funden, ¿no? Pero en general yo no veo farmacias que cierren, o sea que ¿viste eso que te decíamos en base a las B, no me acuerdo cómo era, reposición de consumo, una cosa por el estilo? Es una forma en realidad. Sí, no, ni hablar. Es la que usamos nosotros, por lo menos. Yo lo que veo... Ricardo. Que me disculpan un segundito. Hola. Sí, habla, Andrea. No, lo que veo que un punto, digamos, a tener en cuenta acá entre mínimos y máximos para pedir son los tiempos de reposición. A veces trabajar como la farmacia, eso te puede resultar efectivo cuando tenés un laboratorio a la vuelta de la esquina, cosa que vos estás tranquilo, que tu stock está en la esquina y te lo traen. Ahora cuando vos tenés plazos de reposición importantes, fabricaciones, tercerizaciones y demás, el mínimo y el máximo podrían resultar, digamos, como, no sé cuál sería la palabra, pero no me daría tiempo de reacción en algunos casos. Andrea, el tema está que el sistema no apunta a un sistema de fabricación, sino apunta a un sistema de reposición, en realidad, donde vos ya más o menos sabés un proveedor más o menos cuánto te tarda en entregar. Vos te abstraés de cuánto le lleva a él fabricarlo, importarlo, o lo que fuere. ¿Cuál es el lead time del proveedor? Es un tema del proveedor, del lead time, en el caso de importaciones, ¿no? Pero en el caso de los concesionarios ya saben que, es más, hasta tienen pedidos urgentes, de stock, de máquina parada, ¿sí? O sea, un concesionario se maneja en ese sentido distinto de lo que es una fábrica, en ese sentido. ¿Me explico? Y en el caso de los laboratorios, no es si son los laboratorios, sino son las droguerías las que entregan. Entonces el tema está en que, a ver, cuán aceitado está el circuito de la droguería que me surte de distintos laboratorios, no de un laboratorio en particular, ¿no? Ricardo. Sí, Fernando. Sí, está bien lo que decías vos y lo que decía Andrea de las droguerías, el tema es que las droguerías reparten día por día. Y nosotros, claro, o sea, lamentablemente no podemos hacer eso porque ojalá lo pudiéramos hacer. Entonces reponemos por el consumo y se da rápido, pero es complicado. Yo he analizado un poquito, lo dejé hablar a Damián porque está bueno, porque Damián viene de otro sistema y está bien lo que analiza, ¿no? Y en un punto, había un artículo, ahora lo sacaron ya, que decía que en el 2017 se vendieron 10, decía proyectado, ahí lo había sacado, me parece, ¿no? Perdón, ahí lo está haciendo Adrián. Creo que era Arandela la que decías, ¿no? A ver. Sí, no me acuerdo cuál es Arandela, ¿ves?
En el 2017 dice que se vendieron 10. 2018 y 2019 se vendieron. 2020 no se vendió. Proyectado 10. Existencia 5. Y en realidad si sacaría un promedio, no tendría que darte necesidad. ¿Me explico? Porque el promedio de los 3 años tendría que ser 3. Entonces no te tendría que dar una necesidad de compra. ¿Me explico? ¿Me entienden? Por eso yo le decía a Edgardo que yo lo saco distinto. Lo saco por las unidades básicas, que es lo que yo te pedí en ese momento, pero cada uno lo hace como lo puede hacer, ¿no? Porque entonces en realidad ahí te da otra forma. Porque cargar uno por uno los mínimos y los máximos, cuando tenés más de 60.000 artículos, es engorroso a veces. ¿Me explico? Y no quiere decir que esté mal, ¿eh? ¿Me explico? A veces es engorroso porque van cambiando los códigos. Entonces, habría que sacarlo de otra forma. De esta está bien, pero tendría que sacar por ahí un promedio, digo yo, ¿no? Fíjate una cosa, Adrián, sería en el que estaba en la pantalla que estábamos recién. ¿Cuál era la que estábamos? La de ventas. Quédate un cachito ahí. Sí. Fíjate, a ver, en el bolillero, en el sexto, séptimo, que hay 3 en un mes y 1 en el otro. El sexto renglón o séptimo renglón. Bolillero. ¿Vos a eso te referís, Fernando? Ahí el sistema está sacando un promedio, Claro. ¿no? Sí. Ahora, un promedio anual, ¿no? Sí. Ahora, lo que no te está considerando para el promedio son los ceros, lo que no se vendió. Claro. Vos te referís a eso, que tendría que considerar también los que ceros. son ceros. Exactamente, Edgardo. Porque Fíjate, si vos vas a la arandela, 3 renglones para arriba. Fíjate un poco más abajo el bulón. El bulón ese que, un poco más abajo, Adrián, 10 más abajo. El primer bulón que aparece. Ahí aparecen 26, 12, 18. Y me parece que el promedio debe ser 19. Habría que hacer esa cuenta. Y eso dividido. Podemos ir a la calculadora del sistema, ¿no? El sistema ya tiene una calculadora, ¿eh? Bueno, pero, está perfecto. No sé cómo queda. Listo, hagámoslo por eso, sí. 26. 26 más 12 más 18 dividido 3. Redondea para ahí. Entonces, ¿a vos te serviría si el promedio que larga toma en cuenta los ceros también, Fernando? Obvio que lo tendría que tomar, exactamente. En ese caso da bien. Igual, disculpen, de vuelta Damián. También habría que calcular otras cosas. Por ejemplo, un repuesto que tenga en el 2017 20, en el 2019, en el 2018 no sé, 10, en el 2019 5, eso capaz da un promedio de 11. Y tampoco está bien eso, porque viene cayendo el repuesto, viene de 20 a 10 a 5 y el año que viene capaz que no se vende ninguno. Y te está pidiendo 11. Por eso, en la necesidad ahí habría que verle alguna fórmula que tiene que existir. Claro, ahí actuaría la polinómica y por eso se le pone en peso a los diferentes valores. Vos le pondrías que de año, no sé, del 2017, el valor ese pesa una cierta cantidad, tiene un factor de ponderancia. Entonces, claro, te va golpeando al número según cuánto vos indicás que querés que golpee, digamos. ¿Sí? Tiene un valor o no ese número sobre el total, ¿no? Pero por eso digo que yo pensé que capaz que ya tenían ustedes alguna, no sé tanto vos, Damián, pero capaz que la gente de Nordemac o algo, sé que cada empresa tiene su fórmula y la va aceitando y no son muy... Es como la otra vez cuando hablábamos, cuando fue de repuesto, no sé si participaste, de que habían dicho de compartir el tema del stock para quien tenía un stock hace mucho de un repuesto y había una persona que lo estaba buscando que compartan esa información. Y no se daba mucho, y había un muchacho que dijo que había trabajado en la parte de gomas, en FATE, no sé en dónde, y decía que ellos, FATE, hacía que sea centralizado el tema del stock. Sí, bueno, porque estaban tratando con un neumático que se vence, entonces la política de la empresa es decir, bueno, que todos sepan quién tiene el neumático para llevar al caso, se lo pasa, y en este caso no, porque como el repuesto no se vence, nadie quiere, cuando uno tiene el repuesto que sabe que vale, no se lo va a dar a otro para que... Por eso digo que me parece que es una información un poco más delicada, digamos, la polinómica. Si es que la empresa lo tiene, no sé si ahí en Nordemac manejan una fórmula así o no.
Ariel por ahí podría aportar si él en el XLS hace alguna ponderación de ese tipo. No sé si está Ariel. Sí, sí, nosotros no quería interrumpir, pero es como decía, creo que alguien se llama César ahí, que cada concesionario tiene su manera de calcular, inclusive nosotros tenemos dos líneas que son completamente diferentes, porque una línea somos importadores, que tiene un análisis completamente diferente a la otra línea en la cual compramos en Argentina y tiene una demora y una forma de compra completamente diferente. Donde también hay una red de concesionarios establecida en Argentina, cosa que el repuesto si no está en nuestro stock puede estar en otro, y en la otra línea al ser importadores somos solamente nosotros. Entonces, cada línea de negocio tiene que estar clasificada por separado y analizada de manera diferente. Esa es mi sugerencia, va. Y vos eso, Ariel, vos todo ese know-how lo tenés en ese Excel, que es el que querés poner como mínimo, o sea, le querés poner en el sistema el resultado de los cálculos que vos hacés, sería, ¿no? Claro, exactamente. Sí, 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 tal cual. ¿Se entiende? Sí. Hay una cosa que acota César acá en el chat, que vos no lo estás viendo, Adrián, porque vos disculpa. estás... No, todo bien. Sí. César, una de las cosas que dice en algún momento, ahora no lo estoy viendo, pero me parece algo que decía, que es que cada... Sí, acá está César. No puede hablar porque no le anda el micrófono. Pero como es... César lo que decía es que cada concesionario lo maneja según la política que establece la empresa o los que conocen de la parte de repuesto, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que eso, llevarlo a una fórmula, no es tan sencillo en realidad, ¿no? Es más, a mí me parece que la fórmula por ahí me podría llevar a incurrir en errores, en realidad, donde uno dice, el sistema me dijo. Bueno, no, el sistema me dijo, sí, pero, por ejemplo, hay cosas que son, ustedes saben que este año largan una máquina que va a consumir mucho de una determinada correa. Y la máquina, y esa correa no tiene historia. Bueno, esa correa también debería estar en la necesidad de compra, porque ustedes saben que va a salir al mercado una máquina que, no sé, que consume perros, por decir algo. Eso meterlo en una fórmula realmente es poco viable. Se me hace como que es, justamente ese es el know-how que tiene el repuestero que sabe del tema, la diferencia entre uno que es un novato y uno que ya es un experto, me parece a mí. Eso ponerlo en una fórmula y que el sistema dé el valor, digamos, tirando exacto, me parece medio difícil en realidad. Por eso que yo así hincapié en lo de Damián, pero para nada para criticar el sistema anterior, Damián. Todo lo contrario, para aprovechar, si hay alguien que lo hace y que anda bien, 10 puntos. El tema está, más allá de ese oscurantismo de que hay una fórmula, es saber con qué datos cuenta o de qué datos se nutre para llevar a la determinación. Ya por lo pronto, por lo que vos decías, guarda bastante relación con lo que se vendió, más de poner un mínimo o un máximo. Por eso que yo apuntaba a esto de histórico de venta, pero veo que tampoco cumple con los requisitos lo de lo que se vendió, porque lo que se vendió tampoco es exacto, porque vos decís, si en un año se vendieron 500 porque vino un delirado, no sé, y quiso plantar pernos de pistón en el campo y compró 500, eso, encontrar ese delirado de nuevo no lo vamos a encontrar nunca. Bueno, eso se entiende. Porque aparte hay, en honor a la verdad, a la hora de ponerse a, es mi idea, ¿no? A la hora de plantear situaciones que se escapan de cualquier polinómica, podemos estar un rato, ¿eh? O sea, de decir, ese que yo dije, vino uno y compró 500. ¿Y qué hacemos con ese? Y lo compró hoy. ¿Qué voy a comprar? ¿De nuevo para que aparezca ese ñato para comprarme 500? Ni loco. ¿Y eso cómo lo ponemos en la polinómica? Que ese ñato es un trastornado que fue a comprar 500 que se equivocó encima de código. Sí, por eso yo lo que veo, no es porque sea el sistema que esté hablando así, pero la manera de ver la información así plasmada, que ustedes tienen acá mismo no se ponen los ceros, para que ustedes tengan una buena visualización de decir, bueno, dónde hay y dónde no hay valores, y más o menos yo creo que ahí después va en la experiencia del comprador de tomar toda esta información que te va dando Vector, tanto de el histórico de ventas como lo que te puede dar como desde el primer origen de cálculo que era en base a mínimos y máximos,
Y después sí, hay que trabajar un poco en la información y ir sacando ese valor. Porque es como dice Edgardo, crear una fórmula que se puede poner. El tema es que después los resultados que dé, mismo las empresas muchas veces tienen una polinómica y después hacen el análisis de todo el año y la ajustan. Y capaz que la ajustan para bien, como capaz que la ajustan mal. Y después se van a dar cuenta en el primer trimestre si les fue bien o mal, con los resultados de esa fórmula. Y la van siempre a ajustar. Por eso es una información que no se comparte, digamos, porque es muy personal de la empresa y tiene atrás meses y meses de análisis, y que aparte también, capaz que para esa empresa funciona, o mismo como comentaba Ariel de Nordema, funciona para su sucursal, y como se están manejando en otro negocio que tiene también la empresa, no funciona, porque tienen otro mercado y se manejan de otra manera. Yo sé, por ejemplo, sí. Perdóname, discúlpame que te corté lo que No, no, terminaba. Te entiendo lo que llegás, y yo creo que las empresas grandes también se equivocan. Si no, no existirían las ofertas de liquidación de repuestos, los scraps que están mandando. O sea, yo creo que cada uno tiene que ir acomodándolo de acuerdo a su movimiento, ¿no? Creo que tiene que decir, lo que tenemos que tratar es que sea lo más ajustado a la realidad. Pero las empresas grandes también se equivocan. Vos ves que tiran mucha mercadería en scrap, largan muchas promociones porque le queda mucha mercadería acumulada, y todas, no solamente una, porque van cambiando los modelos. No pasa. Nosotros también, lo que queremos que sea lo más realista posible. A veces es imposible, ¿no? Pero bueno, cada uno tratará de acomodarlo a su medida. La idea es que el sistema nos pueda brindar las herramientas para que lo podamos acomodar cada uno como lo queremos, me parece, ¿no? claro. Yo creo que estuvo bueno el planteo de decir, bueno, que sea más fácil que tome el máximo el mínimo del análisis que yo hice, pero no veo muy viable, y puedo estar en lo incorrecto, ¿no? Pero no veo muy viable el tema que lo haga automático, porque hay todo un atrás de una parte que no creo que llegue, ni tampoco, no sé si es la idea tampoco. Ahí, ¿eh? no sé. Yo ahí comparto con vos, Adrián. A mí me parece, porque es más, si lo hacemos, si el cálculo lo hace, por ejemplo, según lo que Damián determina como criterioso para sacarlo, que para él le sirve. Por ahí César de Dicamilo dice, esto nada que ver acá con lo mío. Mirá que acá eso, yo no, por decirte, hay concesionarios que son eminentemente repuesteros y hay concesionarios que no. Y por ahí el de repuesto está muy preocupado, el concesionario que es eminentemente repuestero está muy preocupado por la venta de repuesto, y por ahí el otro concesionario está más pensando en comprar los repuestos de forma tal de tener conforme a los clientes a los que le vendió cosechadoras. Por decirte, vamos a ver, supongamos un concesionario que se dedica a vender cosechadoras. Bueno, va a estar más preocupado que por vender repuestos en general, va a estar preocupado por vender repuestos de cosechadora, que es a los que después le va a vender la cosechadora nueva. O sea, depende para mí la política de cada concesionario de cómo trabaje con respecto a tener el stock, que todo esto apunta a tener un stock saludable, ¿no? A cuando viene el cliente tener la pieza y no más, ¿no? En general, me parece a mí. No sé, Damián, que ahí... Sí, está muy lógico lo que decís. Yo igual interpreto, o sea, en todo esto, en la parte de orígenes de cálculo, te está brindando una sugerencia de pedido, digamos, porque, bueno, por ejemplo, acá te están tirando la necesidad en función del histórico de venta, o la reposición del consumo, también te está tirando una orden de compra sugerida, digamos. Yo lo que creo por ahí está perfecto, pero se podrían ir agregando otros orígenes de cálculo como para que cada uno, en función de su negocio, de su necesidad, vaya optando por la mejor forma del cálculo de la compra. No sé, por decirte, reposición de consumo, está bien, pero por ahí me está pidiendo en ese cálculo, ¿no? Puntualmente, que es el que uso yo o que usamos acá. No sé, un repuesto que lo vendimos la primera vez en la historia, me está diciendo que lo vuelva a reponer. Y quizá ahí me debería decir, mirá, es la primera vez que lo vendés, no sé, no tenés necesidad de compra todavía. Claro, exacto.
bueno, habría que ir, capaz que se podrían hacer otros orígenes de cálculo en función de la misma información que ya se brinda con el sistema, ir perfeccionando algunos o tirando otros nuevos orígenes de cálculo para ir viendo cuál es el que más se le adapta a cada uno a su negocio. Justamente, Adrián, por eso que yo te hacía hincapié en base a qué vos calculabas con el sistema anterior, para ver como una posibilidad de origen de cálculo, pero tenemos que contar con la información, no por una fórmula misteriosa, sino tener los criterios. Por ejemplo, yo digo, bueno, mira, el tercer año lo cuento al 50%, el segundo año al 75%, el primer año al 90% y el año actual al 100%, que tiene una forma de ponderar cuál es el impacto. ¿Me explico? O sea, eso podría ser. Se me ocurre, como delirio. Sí, sí, habría que ir, o en función de la experiencia de cada uno. Por ahí Fernando tenga más experiencia porque está tantos años, y él, bueno, él tira una fórmula ahí, hoy hablaba de las unidades, pero bueno, por ahí habría que ir viendo, o otros muchachos de los que estén, o los nuevos, qué sé yo, pero ir buscando varias orígenes de cálculo y capaz que cada uno después usará, como es actualmente, ¿no? Porque hoy hay 6, 7 orígenes de cálculo y capaz que todos usamos uno diferente. Está. A mí ya, yo les digo, en mi opinión, lo que hace y lo que está pidiendo Ariel no me parece demasiado errado, en realidad. Me parece como que el flaco de esta forma usa la información del sistema, porque para ese Excel seguramente carga estos datos que están en el vector. En base a eso él decide cuál es su política de mínimos y máximos como para tener en cuenta para, no sé, para este año, y se rige por eso. A mí no me parece delirado lo de Ariel. Seguramente hay formas mejores, pero a mí me parece que agregándole a lo que dice Ariel, el tema de que se puedan cargar a partir de un Excel los mínimos y los máximos, me parece que buena parte estaría resuelta, buena parte, no digo todo, porque hay un laburo en Excel que hay que hacer que nosotros también tratamos de evitarlo en realidad. Pero, no sé, bueno, habría que analizar a ver qué Sí, situaciones distintas cada uno plantea. sí, yo creo que por ahora sería una buena solución, porque él al llevarlo al Excel, después trabaja con la información y va transformando, porque obviamente Excel creo que nadie sabe usarlo al 100% la cantidad de funciones que tiene, y se puede trabajar no solo poniéndole el factor de ponderancia, poniéndole peso, poniéndole que si el valor no es más de tal valor que no lo tome, se puede trabajar mucho sobre el Excel. Después ahí va a estar, según las diferentes empresas, cómo lo van a ir llevando, pero después que el sistema toma de su resultado, eh, digamos, de lo que les dio de mínimo y máximo, tomarlo de ahí. Más que nada porque también creo que no va a ser algo que, por decir, ¿no? Por ejemplo, te dicen, bueno, yo quiero este método para tal empresa, yo quiero que me lo calcule así. Y no es algo que persiste en el tiempo, sino capaz que a los 2, 3 meses lo cambian. Entonces no veo cómo ponerlo, porque no va a ser algo que quede tampoco fijo, ni siquiera para una instalación, digamos. A vos, Damián, si nosotros, por ejemplo, acá, Adrián, con esto que te mostró, donde te pone las ventas y las ventas año por año, para un trimestre, para donde sea, si vos eso lo llevas a un Excel, ¿vos serías capaz de establecer un mínimo, ponele, y un máximo con el Excel o no? Damián. Sí, quizás sí, la verdad que no lo sé ahora, decírtelo así, Ah. tendría que poner a pensar, seguramente se podría llegar a un análisis de un máximo y de un mínimo. También, otra cosa que tenía interesante, el otro sistema, después de última, si querés algún día lo podemos ver personalmente, o así, que había una clasificación del repuesto que se tiraba mensual, que era un proceso que lo hacía automático el sistema, pero te lo clasificaba en función del movimiento del repuesto, como lo que te digo.
si tenía ventas o no. Y después, en función de esa clasificación que te tiraba automáticamente, vos ahí sí hacías la sugerencia en función de esa clasificación. O sea, si un repuesto no se vende, era parametrizable eso, ¿no? Vos le ponías cómo querías medir tu repuesto, cuando era obsoleto, cuando no tenía movimiento, cuando estaba muerto, qué sé yo, bueno, ponías, no sé, si no se vende en 5 meses o en 6 meses, es un repuesto semi-obsoleto, no sé, por decirte, eso lo clasificabas vos, personalmente. Y así hacías la clasificación en 4 etapas del repuesto, en vivo, semi-obsoleto, obsoleto y muerto. Y eso corría un proceso, y eso cuando después vos tirabas el sugerido, vos lo clasificabas también en función de eso, que te sugiera piezas que tienen movimiento, digamos, que están vivos, o que están vivos o semi-obsoletos. Bueno, eso estaba bueno porque podías clasificar. Volviendo al tema del Excel, sí, creo que se puede poner un mínimo y un máximo, pero por ahí le vas a parametrizar un mínimo y un máximo a un repuesto que está medio muerto, digamos. No sé, por decirte, esa Arandela, la primera, que se vendió 20 en el 2018, y yo no sé si es un repuesto que está vivo, muerto, y yo le pongo, sí, se vendieron 20, le pongo máximo 20, mínimo 5. No sé, por decirte, por una clasificación que vos hagas. Pero capaz está muerto ese repuesto, y no vale la pena ni poner mínimo ni máximo, está obsoleto, muerto. Entonces habría que también depurar ese Excel antes de tirarlo, en función de las ventas de los últimos meses, o sea, o lo que se vendió en el 2019. Pero bueno, no sé, es largo el tema y tampoco tengo tanto conocimiento como para decirte qué es lo correcto o lo incorrecto. Sí, aparte lo de qué es correcto o incorrecto depende de cada uno en realidad, ¿no? O sea, por ahí lo que para vos es correcto, para Andrea no, y lo que para Andrea es correcto, para Jaime no es correcto. Esto es un delirio para mí, pero está. Y vos viendo, vos sabés, Damián, que en el vector vos tenés posibilidad de clasificar a los repuestos por alta, baja, media, obsoleto, eso sí lo tenés, ¿no? Sí. Sí, eso lo tenemos. Sí, ya lo vimos en otro curso también. Claro, en rotación sería, rotación o venta, bueno, tiene varios parámetros ahí. Exactamente. Por ahí sería agregarle como filtro esos índices estadísticos, ¿te podría servir? Sí, todo es bueno, digamos. Yo, a ver, capaz te digo que sí y después vos lo desarrollás todo y después no lo uso, pero por eso te digo, habría que ir. Uno acá viene a instruirse y a ver cómo trabajan los demás para uno copiar cosas, digamos, básicamente. Ir aprendiendo. Entiendo, está. Pero bueno, lo que estaría bueno también, por ejemplo, estos índices estadísticos de índice de rotación alta, ese, por ejemplo. ¿Eso cómo lo parametrizas, digamos? ¿Qué es alto, qué es medio, qué es bajo? Mirate el tutorial que hay de eso. Está bien. De indicadores estadísticos. Ahí te muestra en el tutorial cómo es que calcula cada uno de los 4, porque son 4. Perfecto. Y eso sería interesante, porque vos que puedas hacer un sugerido de pedido, no sé, volviendo a lo demás, al pedido, digamos, a la orden de compra, que pueda hacerlo en función del repuesto que tiene índice de rotación alta, está bueno porque vos ahí no le estás errando a lo que vas a comprar. Pero bueno, eso podríamos ir perfeccionándolo, digamos, entre todos. Eso me parece que estaría piola porque a vos te permitiría decir, mostrame solamente lo de alta rotación y los que son de no sé qué otras posibilidades tiene, Adrián, aparte de alta rotación. Obsoleto, por ejemplo, podrían ser para discriminar. Justamente obsoleto es lo que él no quiere, obviamente. Por No, eso pero es sería... para que lo discrimine, digamos. Claro, exacto, tal cual, sí. Digo, por ahí, a ver, tenés un excedente de plata, por ejemplo, hoy, que el tema de los pesos y todo, y vos decís, bueno, quiero hacer un pedido, pero no me quiero clavar en el pedido, quiero pedir algo que lo venda, tenga movimiento. Entonces, buscar algo más automatizado así con la rotación está bueno. Y vos, Damián, tenés un excedente de plata, acá nosotros tenemos un excedente de necesidad, así que ya sabés. No dije que tengamos, dije que no, te digo, puede llegar a tener por alguna venta.
Acá tenemos un excedente, pero de necesidad, no una cosa. Acá también hay excedentes de todo tipo. Está, de acuerdo, está. Bueno, vamos a ver qué les parece si para la próxima vemos la posibilidad de importar mínimos y máximos desde un Excel, que es lo que sugiere, o lo que Ariel se ve que ya se cansó, se calentó y se fue, o ¿cómo es? O en el caso tuyo de poder filtrar también en configurar, poder ponerle, a la hora de configurar, ponerle esos 4 parámetros de alta, media, baja o obsoleto, de forma tal de poder sacar por ahí lo que vos decís quiero lo de alta, bueno, te larga solamente lo de alta, como para que no se mezcle lo que es de alta con lo que es de baja rotación. Esa arandela que, por ejemplo, se vendió en el 2017, se vendieron 10, volviendo a la cuarta, quinta, no sé. ¿Cómo está parametrizada en el repuesto? A ver, entrá a ver qué índice de rotación tiene. Alto. Justo es lo que entré hoy. Ah, ¿entraste y estaba alto? Claro. Claro, eso es raro con él. Pero ojo porque este es un sistema de ejemplo, ¿eh? No tomé referencia porque yo a veces hago movimientos que no es, porque vos dirás 2017, pero capaz que yo estuve haciendo pruebas y puse compras en 2017 para ir moviéndolo. Más que es justo esa arandela, que es las primeras que aparecen, puede ser que las haya trabajado yo. Y a ver el bolillero ese. ¿El bolillero este? Doble clic. Media, dice ahí. Acá ya lo tomó media. Sí, no, hay algunas cosas que no tomes mucho de ejemplo del sistema porque yo hago cosas que a veces hasta ni siquiera se tienen que hacer, pero para ir trabajándolo. ¿Vos estás en el vector ejemplo? Sí. ¿Adrián? Sí, sí. A ver, un segundito. Un segundo, Yo lo otro que había pensado, mientras Edgardo va viendo eso, es que muchas veces uno lo que hace es... porque por eso yo lo que hice hincapié en que el origen de cálculo no es tampoco lo más relevante, sino que también hay que trabajar mucho con los filtros, porque vos acá podés poner la frecuencia, la proximidad, y de esa manera ya segmentás mucho la información. Vos al ponerle la frecuencia de que sean todos los años, estás tratando un artículo que sabés que siempre se vende. Entonces, bueno, yo creo que esta herramienta lo que hacemos es mostrar la información desde unos orígenes de cálculo que, bueno, son en base a mínimos o históricos, y después el trabajo que se hace sobre esa información creo que ya es más personal y por eso lo dejamos un poco ya librado a cada marca, ¿no? Para que lo trabaje. Un segundito más a ver que está ahí regenerando los índices. Perfecto. O los indicadores estadísticos, digamos. Un segundito más. Igual si alguien mientras tanto quiere aportar algo, avanti, ¿eh? Una cosa interesante es que la permanencia de la gente se mantuvo, o sea que se ve que a todos los que de entrada les interesó el tema están ahí en la batalla. Así que se ve que todos estamos más o menos en la misma situación en cuanto a interesados en el tema. Yo lo que decía desde mi experiencia de lo de la polinómica era que es muy difícil que una empresa más o menos te lo diga, porque muchas veces cuando uno pide aumento, por ejemplo, a empresas, no sé si a ustedes les ha pasado, te piden una abertura de costos. Y cuando hacen abertura de costos llega un momento en que uno pide esa polinómica. Y por experiencia puedo decir que muchas veces nunca llega porque es algo muy, muy personal y que tiene mucho análisis atrás y nadie quiere mostrarlo realmente, la polinómica. No la quiere mostrar para que no le hagan los números, ni tampoco la quieren mostrar para que no la utilicen, más allá de que capaz que no funciona en todos igual, pero nunca nadie la muestra, digamos. No sé cómo hacía ese otro sistema que contaba Damián, pero es muy raro que te muestren la manera de sacar digamos, con la polinómica. Acá está pensando, lo tendríamos que haber hecho. Creo que mandaron al chat a alguien. Acá Ariel acota que está, pero que se había perdido la conexión. Está bien. Está bien. Está. Bueno, si quieren lo vemos en la siguiente reunión, si les parece. A mí me parece que fue interesante esta reunión. Si quieren, seguimos viendo
¿Están de acuerdo en hacer otra próxima reunión hablando de esto o les parece que con esto ya fue suficiente? Está bueno seguir abondando, Edgardo. Está Claro. bueno. Vamos a sacar, creo que fue fructífera porque intercambiamos información. A nosotros se nos complica hacerla larga porque aparece gente a veces y tenemos que dejar, ¿me entendés? Entonces, es preferible hacerla en 2 partes y es mejor. Para nosotros, ¿eh? Ah, de acuerdo, sí, y para nosotros también porque es medio agotador la cosa. Los usuarios acá son muy demandantes, por lo menos desde mi punto de vista, pero bueno. Bueno, si te parece entonces, lo preparo y les mando, no sé cuándo, si vos tenés alguna fecha, Gardo, no sé cómo venimos con la agenda, pero, y si no, después les mandamos por mail. Y el lunes que viene podría ser lunes o martes, no sé. ¿Sí? ¿Vos, Andrea, podés el lunes o martes? Yo estoy dispuesta. Podés, sí. Sí, sí. Bárbaro, está. Fernando, dentro de tu posibilidad va, ¿no? Lunes o martes, ¿te va? Sí, el lunes sería mejor. El martes no estoy acá, estoy en la sucursal y se me complica, pero el lunes puede ser. Si yo manejen ustedes, no hay problema. Bueno, Yo nosotros el lunes y martes lo mismo. El lunes les parece a la mayoría, si quieren pongan un dedito para arriba o un dedito para abajo, no sé. Los que no puedan hablar creo que tienen una parte de reacción en donde uno puede poner, acá hay uno llorando. Sí. Veo que varios el lunes les parece bien, así que Jaime lo hace con el dedo real, está. perfecto. Si vos Bueno, podés, está. ponemos acá. Seguimos analizándolo un poco y vemos a ver qué cosa, digamos, qué cosa pudimos agregar que pueden servir en cuanto a los filtros y eso, ¿está? Perfecto. Bueno, te dejo la batuta, perdona. Bueno, no, Perdón. ahora esperen que dejo compartir, así los puedo ver, porque si no, igual veo que varios están sin la cámara. Si les parece entonces, el lunes lo continuamos, lo vamos a estar trabajando internamente y los mantenemos informados. Yo seguramente les estaré enviando el mail, así tienen el link y bueno, déjenlo trabajar un poquito internamente y ya nos estaremos comunicando entonces para el lunes. Ok, muchas gracias. Bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias a todos por participar. Gracias.